Gracias, senador Lizcano. Buenos días a todos los asistentes, señora ministra, a los demás funcionarios y dirigentes gremiales que nos acompañan. Este es un debate que pues, se ha dado en muchas ocasiones. Esto no es un debate nuevo, pero digamos que con relación al semestre pasado, donde se hundió el tratado en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes, se hundió porque habían unas preocupaciones parte de representantes y sin embargo el proyecto se presenta nuevamente tal y como se había quedado negociado. O sea, no se le hizo ningún cambio, simplemente se volvió a presentar nuevamente y no se atendieron esas preocupaciones que motivó que el semestre pasado se hundiera la aprobación de este acuerdo en la Comisión Segunda de Cámara de Representantes. Y yo creo que este debate, y lo voy a hacer un poco también como profesor universitario, tiene que ver con tres falsos debates en los que han metido al país y que muchos colombianos, digamos, han caído en esas falsas disyuntivas que existen. Una por ejemplo, entre Estado y mercado. Entonces aquí nos pusieron a escoger si debía haber Estado o debía haber mercado, ¿sí? Hace 25 años. Otro debate entre si hay que defender al consumidor o hay que defender al productor. Y un tercer debate, específicamente en este TLC con Corea, que tiene que ver entre ponernos a escoger entre agricultura o industria. ¿Sí? Y en esos debates, digamos, se nos han ido las últimas 2 o casi 3 décadas discutiendo eso, cuando esos debates, insisto, son falsos, porque en el mundo desarrollado, en el mundo industrializado, no existen esos debates. No hay un país industrializado en donde se discuta en serio la práctica si tiene que haber Estado o tiene que haber mercado. No se imagínense Corea, pues alguien discutiendo si el Estado no debe intervenir en la economía coreana y no debe proteger a sus productores nacionales. O en un país desarrollado en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, discutiendo si la política debe ser defender a los productores o debe ser defender a los consumidores. En esos países la decisión es defender a los productores, porque no existe una política más lesiva en un país contra los consumidores que quitarle el empleo a los consumidores. O sea, uno se imagina que puede haber algo peor en contra de una persona que va a un centro comercial a adquirir cosas muy baratas que están llegando del extranjero o nacionales, quitándole el empleo a esa persona, ¿sí? Y haciendo que pues, obviamente esa persona se quede sin ingresos para poder consumir. Y en el último que nos metieron aquí era que teníamos que escoger si defendíamos la agricultura o defendíamos la industria, pero insisto que en los países desarrollados sencillamente ese debate no existe. ¿Sí? Nosotros llevamos 25 años discutiendo eso, pero aquí, sin embargo, sí ha habido una fuerte intervención del Estado. Aquí hay intervención del Estado. Lamentablemente, la intervención del Estado en Colombia es una intervención en contra de los productores nacionales. Así que hay una decisión de no defender a la producción del país, con el argumento de que están haciendo eso para defender a los consumidores. Pero la forma de defender a los consumidores es quitarles el empleo en la agricultura y en la industria. Y dejar una cantidad de empleos de mala calidad, de empleos mal remunerados en el comercio o, por ejemplo, también en call centers, y que con eso vamos a desarrollar al país. En Colombia se puede demostrar, existe suficiente evidencia y hay pruebas estadísticas que cuando en Colombia se implementó una intervención del Estado en favor de la industria creció. Nosotros a mediados de la década del 70, la industria representaba más del 23% del PIB. Hoy es menos del 12% del Producto Interno Bruto. Y eso no se ha reemplazado por servicios, insisto, por servicios de calidad. Aquí lo acaba de demostrar la vicepresidenta de ACOPI, que aquí lo que crece es el comercio, cuando aquí todos sabemos que el comercio no crea riqueza en una sociedad, porque es simplemente un mecanismo para transferir riqueza desde los productores hacia la sociedad, pero no es un mecanismo de creación de riqueza. Mecanismos de creación de riqueza son servicios de alto valor agregado, que no se están creando, insisto, aquí en Colombia. Y esas políticas que desarrollaron en su momento la industria se abandonaron rápidamente
y estamos en la situación pues en la que está el país en estos momentos. Era tanto así que ya en la década de 1980 había un debate en Colombia sobre la conveniencia para el país de esta política. Mire, en el año 1981, el entonces representante a la Cámara, César Gaviria Trujillo, en ese momento representante de la Cámara, Risaralda, en un foro en la Asociación Bancaria de Colombia, decía: buscar en el desarrollo de nuestro comercio exterior un elemento muy dinámico para el desenvolvimiento de la actividad económica interna no parece entonces decía que no parecía razonable buscar en el desarrollo de nuestro comercio exterior un elemento muy dinámico para el desenvolvimiento de la actividad económica interna. No parece entonces justificable intentar exportar a elevados costos sociales. Según Gaviria, la política exportadora había sido equívoca, como lo demostraban las experiencias de países del sudeste asiático. En cambio, para Gaviria, el papel de la demanda interna seguirá siendo la crucial en cualquier país. Y esto lo decía Gaviria en 1981. Llega 1990, por supuesto, y hace algo completamente diferente, insisto, de intervención del Estado en contra de los productores nacionales. Y también nos vendieron la idea de que exportar era lo que hacía rica a una nación, que exportar era lo que nos hacía ricos. Bueno, si eso fuera cierto, República Democrática del Congo y un país como Alemania serían países con estadios de desarrollo y de riqueza similares, porque ambos países, República Democrática del Congo y Alemania, ambos exportan el 48% de lo que producen. Por supuesto, a nadie se le ocurriría pensar que República Democrática del Congo es tan rico como Alemania. Alemania le lleva 265 veces de diferencia en el PIB a República Democrática del Congo. Y finalmente, pues los tratados de libre comercio que nosotros hemos venido considerando como malos negocios para el país, no porque el país no deba buscar ampliar sus fronteras comerciales, establecer relaciones comerciales con otros países, sino sencillamente porque esos acuerdos son malos negocios para el país, senador Liscano, porque imponen una restricción permanente a la posibilidad que tiene el país de implementar medidas como lo hicieron los países industrializados para estimular y proteger a sus sectores productivos, y aquí estoy hablando de la industria y de la agricultura también. Sí, en el debate pasado lo decíamos con los amigos del sector agropecuario, aquí no nos pueden poner a escoger entre agricultura e industria, tienen que existir ambas. Doctor Mario, te queda un minuto. En los países desarrollados existe agricultura y existe industria. Sí. Pero esos tratados de libre comercio imponen una restricción porque, ustedes lo saben, lo sabe la señora ministra, senador Liscano, cualquier decisión del Estado colombiano hacia futuro en estos tratados de libre comercio por defender a los sectores productivos en Colombia es considerado como un obstáculo injustificado al comercio que nos vería sometidos a demandas internacionales en tribunales de arbitramiento internacionales si nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión de imponer subsidios, de subir aranceles, de invertir en un sector específico, de proteger, insisto, a sectores específicos. Pero además los resultados, lo que nos están mostrando, yo no voy a repetir eso porque el senador ya muestra unos resultados, pero uno no se explica realmente, y lo digo con todo respeto, señora ministra, ¿cómo puede uno afirmar que está ganando en estos acuerdos cuando en menos de 3 años de TLC con Estados Unidos, por ejemplo, ya perdimos 23 billones de pesos en comercio con ese país, en 2 años y medio? En todo el comercio del país, en los últimos 2 años, el país ha perdido 15 billones de pesos, ahí está el déficit fiscal. Eso no es lo que necesita el gobierno nacional para suplirle el presupuesto del próximo año, 12.5 billones. Bueno, solo en comercio ya perdimos 15 billones de pesos con todos los países con los que hacemos comercio en el mundo. ¿Y uno cómo puede mostrar esto como una relación de ganancia para el país? Por eso lo que nosotros hemos dicho hemos venido diciendo desde la academia, desde sectores empresariales, de los trabajadores, es comercio sí, pero malos negocios no. Gracias, senador Luis. Listo, doctor Mario, a usted muchas gracias.